Hola amigos de Cascos Azules, la propuesta de hoy es tenerlos siempre actualizados y para ello tendremos a Karen Marón, una de las corresponsales más influyentes en el mundo en la cobertura de conflictos armados, periodista, corresponsal de guerra, productora y analista geopolítica especializada en conflictos y en política internacional con coberturas en más de 30 países. Es corresponsal en Medio Oriente, África, América Latina, incluyendo los lugares más desafiantes del mundo como Irak, Libia, Siria, Colombia, Irán, Afganistán y el Líbano. Karen Marón nos dará su visión y las distintas teorías de lo sucedido en Beirut, capital del Líbano, con la explosión que dejó más de un centenar de muertos y alrededor de 5.000 heridos contabilizados hasta este momento, con 300.000 hogares destruidos y decenas de personas desaparecidas en este trágico hecho en un país donde los conflictos atentan contra la paz y se llevan valiosas vidas humanas que fueron alcanzadas por esta explosión en el puerto de Beirut. Especialistas de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido estiman que el estallido tuvo una décima parte del poder explosivo de la bomba atómica lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial y dicen que fue, sin duda, una de las mayores explosiones no nucleares de la historia. Los invito a escuchar una entrevista exquisita a Karen Marón, especialista en Medio Oriente. Bueno, estamos en comunicación con Karen Marón, corresponsal de guerra, que nos va a dar su visión de lo sucedido en Beirut con la explosión que ocurrió allí. Karen, desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que pasó? Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, hay diferentes versiones y creo que hay que ser sumamente responsable porque en este momento hay como una serie de operaciones de información muy visibles y donde hay que tener mucha responsabilidad con esta información que se maneja a nivel periodístico. Para mí es normal porque yo cubro Medio Oriente y África del Norte y esto sucede en forma constante. Entonces, Alejandra, te voy a hablar como de las diferentes versiones. ¿Por qué? Porque hasta el momento no se sabe con exactitud cuál fue la causa real, si es un accidente o si es un atentado. Hay cosas que sí se tienen comprobadas. Una, la fundamental y la más terrible, es que se ha producido una masacre donde, como ha dicho el gobernador de Beirut, hay 300.000 personas absolutamente desamparadas con esta explosión de nitrato de amonio en el puerto de Beirut, que ha tenido un radio de más de 15 kilómetros, algunos hablan hasta de 20 kilómetros. Las consecuencias de la explosión, inclusive llegó a escucharse y a tener consecuencias en Chipre, que es justamente donde están las fuerzas argentinas desplegadas, un FISIP. Y ahí te voy a hablar de las primeras tres versiones. Cuando sucedió el hecho, las fuerzas de seguridad libanesas admitieron que esta explosión fue producto de, supuestamente, pero ellos dijeron lo siguiente, que fue un cortocircuito en el muelle número 12 del puerto de Beirut con un material de explosivos que habían sido decomisados de un barco. Sí, de un barco ruso, ¿no? Es que hay tres versiones diferentes también allí. En primera instancia se habló de un barco de un barco turco decomisado en el 2013 que llevaba
estas toneladas de nitrato de amonio a un puerto en Trípoli, que es al norte de Beirut, también en el Líbano, no Trípoli, Libia, sino Trípoli, Líbano, para ser entregadas a los grupos disidentes y grupos terroristas implicados en el conflicto sirio desde el año 2011. Esa fue una de las versiones que se manejó. Otra de las versiones que se manejó es de que era nitrato de amonio, que es muy utilizado por los terroristas porque es muy fácil que se produzca la explosión y no tienen los controles como tiene el TNT o explosivos como el C4. Se le había incautado a un grupo denominado Fatah al-Islam en el 2007, era un grupo salafista que estaba en los campos de refugiados palestinos. La segunda versión. Y la tercera es a la que vos te referís, que es del año 2014, que aparece en ayer a la noche o hoy a la madrugada, que supuestamente este barco transportaba estas toneladas de nitrato de amonio. El propietario es ruso, bajo bandera moldava, tuvo un desperfecto técnico y fue confiscado en el puerto de Beirut. Esas son las tres versiones. Sí. Ahora la que está predominando es la del 2014. El punto fundamental, Alejandra, es que el nitrato de amonio estaba desde hace 6 años en un lugar que conozco perfectamente porque vivo allí en forma periódica, donde entre el lugar y la densidad poblacional es altamente peligroso. Claro, porque está cerca del casco urbano, digamos, que el puerto está muy cerquita, ¿no? Absolutamente, y de lo que se denomina el downtown, que fue reconstruido después de la guerra civil, que es de una belleza era de una belleza extraordinaria. O sea, que es un lugar donde no tendría que haber estado ese nitrato de amonio bajo ningún punto de vista. Hay cuestiones, entonces el nitrato de amonio está, claramente. Claro. Esas tres versiones, tenemos tres versiones diferentes. ¿Cuál es la real? Hay que investigarlo, claramente. Claro, porque sí, las autoridades tendrían que haber previsto que eso no esté en ese lugar, ¿no es cierto? Absolutamente. Lo que no se ha informado, ¿por qué? Porque justamente cuando yo te decía, te comentaba de que las fuerzas de seguridad libanesa habían admitido que estaba el nitrato de amonio y que había sido un cortocircuito. Si hablamos de cortocircuito, es un accidente. Horas después, el primer ministro del Líbano, Hassan Diab, dijo que los responsables de la explosión pagarán el precio por lo que había sucedido. Entonces ahí, Alejandro, como si primero es un accidente, pero después el primer ministro libanés habla de que los responsables pagarán por lo sucedido, entonces uno puede inferir de que no ha sido un accidente. Es como claro, una segunda hipótesis. Muchos, discúlpame, una consulta. Muchos relacionaban esta explosión por un juicio que se está llevando adelante por el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri, que murió en el 14 de mayo del 2005, y que querían, digamos, con esto se vería relacionado porque el viernes se conocería en pocos días el veredicto de este juicio, donde hay 4 acusados que son integrantes del Hezbollah. ¿Es así? No, la información es, hay una parte que es correcta y otra que hay que aclararlo, y esto está perfectamente determinado en la prensa y en el Tribunal de La Haya. Es correcto, va a suceder un hecho político el día viernes, donde se va a emitir el veredicto de quiénes han sido los culpables de el asesinato de Rafik Hariri, ex primer ministro, el padre del depuesto ministro Hariri, en noviembre de 2019, cuando comenzaron las manifestaciones en el Líbano por la grave situación económica, política, la corrupción pandémica y sistemática que existe en la denominada París o Suiza del Medio Oriente, o la de Fénix del Mediterráneo. Los acusados son
4 generales libaneses pro-sirios, no el Hezbollah. Okay. Los acusados son 4 generales libaneses pro-sirios y se va a emitir este veredicto. Es un hecho político de enorme trascendencia y no tiene implicancia Hezbollah o el Partido de Dios, para hacer la traducción correcta. Que, a ver, hablando con respecto a Hezbollah, a ver, para algunos países es un grupo terrorista. Alemania para otros, como Alemania, le han prohibido sus actividades políticas y religiosas. Y dentro del mundo árabe, por eso es muy importante trabajar en el terreno y obtener la información del terreno, es un grupo de resistencia. Para los árabes, en el mundo árabe, excepto los enfrentamientos que existen entre Irán y Arabia Saudita y demás, pero para gran parte del mundo árabe no son considerados terroristas, sino que es considerado un grupo de resistencia, que actuaba específicamente como grupo de resistencia ante la ocupación israelí desde el 82 en el sur del Líbano, y con el conflicto en Siria empezó a implicarse. Por eso ahora se está analizando sus nuevas tácticas y estrategias, porque han adquirido una gran experiencia en el terreno. Antes se utilizaban, era guerra de guerrillas u otro tipo de técnicas, y ahora se han perfeccionado sus técnicas de combate por el conflicto en Siria. Pero también existe Hezbollah de Irak. Entonces, ves que el panorama es, según la visión. Por eso nosotros, si tenemos una lectura occidental de lo que sucede en Oriente Medio, Alejandra, vamos a partir de un concepto erróneo y vamos a llegar a una conclusión errónea, porque Hezbollah para Occidente es una cosa, y dentro de muchos países en el mundo árabe es un grupo totalmente diferente. No es considerado terrorista, sino grupo de resistencia o grupos que están luchando, como por ejemplo el general iraní asesinado en el aeropuerto de Bagdad el 3 de enero de 2020 en Irak. Era el general que ascendió póstumamente a general mayor, Qasem Soleimani. Era el jefe de las fuerzas Quds. Las fuerzas Quds son las fuerzas internacionales, por decirlo de alguna manera, las que operan en el exterior de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y tenía mucha incidencia en la lucha contra el Daesh. Inclusive yo le digo Daesh al Estado Islámico porque no es un Estado, no es sujeto de derecho internacional, y no es islámico porque no sigue las reglas del Islam. Son terroristas de los más obscenos que he observado a través de mis coberturas durante todos estos años. Entonces me parece que este es un punto interesante para aclarar. O sea, el veredicto va a ser con respecto a estos cuatro acusados, donde Hezbollah no está acusado. Perfecto, buenísima la aclaración, porque en algunos medios habían dicho eso y resultaba confuso. Muchísimas gracias por la aclaración, Karen. Estamos con Karen Barón, que nos está dando su visión acerca de lo que pasó en Beirut con esta explosión. Vos, particularmente, en tu opinión, ¿a qué se puede atribuir esto y cómo ves tu análisis y las implicancias que van a traer, ¿no? En el país? Bueno, más allá de mi visión, es también información corroborada, que me parece súper importante, como te decía anteriormente, porque es un mare magnum de fake news y de falsas noticias. Entonces hablábamos de la primera versión de las fuerzas de seguridad libanesa, después de Tassandial. Hay una tercera versión que es una versión a tener en cuenta nada más, pero es como dato informativo. Existen lo que se denominan las mafias grecochipriotas, que se han estado disputando el control del puerto de Beirut. Esto simplemente para tenerlo como información. Sí.
pero también algunos analistas lo consideramos para tener en cuenta. Creo que en algún momento, cuando hablábamos de la gravedad de que estuviese hace 6 años este nitrato de amonio en el puerto del Líbano, ya salió documentación que tengo en mi poder, que se ha desclasificado, aunque no era información clasificada, pero es muy importante saber que el 27 de junio de 2014, el director de la aduana libanesa envió una carta a un juez, se denomina juez de asuntos urgentes, pidiendo la solución con respecto a estos explosivos que estaban en el puerto de Beirut. No solamente se hizo este primer reclamo el 27 de junio de 2014, sino que hay 5 reclamos más durante todos estos años que no fueron atendidos por las autoridades pertinentes, Alejandra. Por eso habla de una gravedad y habla de una complicidad, no complicidad, culpabilidad. Obviamente hay una responsabilidad, pero que ahora se ha convertido en culpabilidad, porque lo que ha sucedido es de una magnitud a nivel humano y a nivel humanitario de características impresionantes. Ha sido una de las explosiones más terribles que ha sucedido con nitrato de amonio, como sucedió en otras oportunidades. Mira, me gustaría contarte antecedentes de explosiones de accidentes intencionales y atentados. Tenemos el 16 de abril de 1947, un buque que llevaba 2.200 toneladas de nitrato de amonio estalló en Texas, provocando una de las explosiones más no nucleares más terribles de la historia. Cuando me refería a Texas, esto sucedió en el 2013 en Estados Unidos, que ahí sí fue un incendio provocado. Y en 1995, no sé si recordás, en Oklahoma City, ahí sí hubo un atentado con nitrato de amonio, donde murieron 169 personas y se utilizaron 2 toneladas de nitrato de amonio. Entonces, el nitrato de amonio, al poder transferirse fácilmente, es un fertilizante, es barato, porque es muy utilizado por los terroristas, lo han utilizado muchísimo los talibanes, pero, por ejemplo, aquí yo lo que te hablo es de en un buque un accidente, en Texas en el 2013 un incendio provocado y en el 95 un atentado. El nitrato de amonio, cuando se mezcla con gasoil o con un detonante, es muy fácil para que se produzcan este tipo de situaciones. Ahora, con lo que te decía anteriormente, claramente hay responsables, Alejandra. Sí. Si ya sale a la luz que hubo reclamos de autoridades de la aduana y de otras autoridades, durante 6 años tienen esa cantidad de explosivo que es fácilmente que puede generar totalmente, porque con gasoil eso detona y se ha producido realmente una masacre. Ahora, en función de las fake news no voy a decir fake news en este caso, de las diferentes versiones, también aparecen otras versiones para tener en cuenta. En un momento se habló de la aviación israelí. Sí. Sin embargo, a pesar que esta semana, justamente la semana pasada, el presidente del Líbano, el general Michel Aoun, y el primer ministro Diab denunciaron frente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la violación sistemática por parte de Israel, violando la resolución 1701 de Naciones Unidas de 2006, porque en forma constante ingresan a espacio aéreo libanés drones, espías, drones con cargas con C4, o cuando quieren atacar Siria,
Alejandra, para atacar Siria, Israel, para atacar Siria, debe pasar los misiles o los aviones por el espacio aéreo libanés. Es tanta la magnitud de la violación a esta resolución de Naciones Unidas que se realizó esta denuncia, porque pone al Líbano en una situación de hipervulnerabilidad. Por lo tanto, ves que hay muchos actores y hay muchas situaciones. Entonces, otra de las... te hablaba de la versión de que haya podido ser un ataque de la Fuerza Aérea Israelí. Eso Israel lo ha descartado, lo ha negado. No hay pruebas de ello, por eso hablo de que hay que ser súper responsable con la información que se emite tanto en lo público como en lo privado. Después aparecen algunas fotos donde se ve un punto negro, para graficarlo de alguna manera, que después del primer humo, que tiene que ver con la pirotecnia, me gustaría hablar de eso, porque además nuestros especialistas militares lo van lo saben perfectamente, pero en la prensa se está hablando de algo que es totalmente erróneo, que se habló de fuegos de artificio y no tiene nada que ver. Se ve un punto negro como si impactara en algún lugar donde se produjo la explosión. Y ahí hablan de un misil. Tampoco podemos asegurar semejante hecho, porque no está comprobado. Y por eso, reitero, hay que estar muy prudente. Lo que sí está comprobado es que el nitrato de amonio está ahí y que hay responsables. Si fue un accidente, hay responsabilidad. Y si fue un atentado, hay responsabilidad, porque ¿cómo vas a tener semejantes toneladas de nitrato de amonio en un lugar donde perfectamente se puede hacer ni ataque aéreo ni misil, sino con un simple operativo comando o con una infiltración realizar el atentado? ¿Te parece, Alejandra? Claro, no, es algo realmente que no se puede saber ya en este momento, pero que los responsables tienen que salir a la luz. Absolutamente, y eso es lo que está pidiendo en este momento el pueblo, están pidiendo los libaneses en el medio de semejante situación económica, social, política, donde esa París de Medio Oriente está en un 50% de la pobreza, y lo que yo estuve por supuesto, consultando con los especialistas en la materia, con militares especializados, porque así es como se debe, como se debe manejar, cómo se debe obtener la información seria y precisa un periodista. No sé si recordás que desde ayer se está hablando de que había juegos... era un lugar, un depósito de juegos artificiales, ¿lo recordás? Sí. Desde el inicio. Y hablaban de juegos artificiales y se hablaba de pirotecnia y se hablaba de pirotecnia. Pero, bueno, he hecho diferentes entrevistas y consultando, reitero, con los especialistas en la materia como se debe hacer, voy a utilizar mis términos, mis palabras, porque no soy militar, soy periodista, pero la explicación más sencilla que yo pude dar en los medios es que la pirotecnia a nivel militar y lo que había en ese depósito no tiene que ver con fuegos de artificio, tenía que ver con lo que se denomina la pirotecnia, que tiene que ver con las señales como bengalas iluminantes, con pólvora, con señalización, con alerta, con estruendo, o con la pólvora que se emplea en los proyectiles. Entonces ahí te das cuenta que ya se está en los medios grandes medios de comunicación desde el inicio, y yo hoy lo especifiqué, que puede ser por una cuestión de traducción, puede ser una cuestión de traducción que se denomine fuegos artificiales a la pirotecnia, y que es pirotecnia militar en realidad. Pero hay que investigar, hay que trabajar con seriedad, porque ya pasando las horas que pasaron y sigo escuchando a los periodistas hablar de fuegos de artificio y no hablar de que en ese depósito de explosivos lo que había era lo que se denomina pirotecnia a nivel militar.
Claro. Y muchos, aparte, creen que el Hezbollah estuvo detrás de esto. Bueno, justamente, Hezbollah, para analizar la situación, Hezbollah está en alianza con el gobierno libanés, pertenece a la alianza del general Michel Aoun. El general Michel Aoun es cristiano maronita, porque así está la constitución determinada en el Líbano en forma confesional, donde el presidente debe ser un cristiano maronita, el primer ministro debe ser un musulmán sunita y el presidente del parlamento un musulmán chiita. Quien conoce el terreno con absoluta certeza sabría que Hezbollah a ver, si se está hablando de que eso se incautó en el 2007 o en el 2013 o en el 2014, claramente no pertenece a Hezbollah, por un lado. Y Hezbollah no tendría esos explosivos en un lugar donde, si sucediera un accidente, voy a hablar de las dos hipótesis. Si sucediera un accidente, ¿a quién va a ser el más perjudicado ante ese accidente? Alejandra, para vos, si Hezbollah tuviera el arsenal en el puerto, los explosivos en el puerto, explota, se produce esta masacre, ¿quién sería el más perjudicado, políticamente hablando? Y sí, ellos, digamos, porque si se lo llegan a atribuir, digamos que como que son los que hacen la matanza, ¿no? Absolutamente, Alejandra, claramente no tendrían ese arsenal, porque primero que no solamente la inteligencia israelí, sino que Beirut es una de las capitales donde está toda la inteligencia del mundo. Hasta se saben determinados edificios donde opera supuestamente en forma clandestina las bases de operaciones de diferentes servicios de inteligencia a nivel mundial. Entonces, si yo tengo esos explosivos allí y por accidente explotan, me va a perjudicar a mí y me va a sacar el apoyo de la población y además voy a tener, todo va a ser en contra. O sea que ni militarmente ni políticamente eso podría ser de Hezbollah, pero por una cuestión lógica, lo acabas de decir vos con mucha inteligencia. Y si fuera que estuviera detectado, supongamos por el Mossad o por diferentes servicios de inteligencia que operan en el Líbano, por supuesto que sería un blanco muy fácil para, bueno, avión no hubo, ese punto negro del misil que dicen, también hablado con especialistas en la materia y no ven un misil allí, pero se puede hacer tranquilamente un operativo comando o una infiltración. Hezbollah, con el nivel de inteligencia me refiero a inteligencia en el terreno, inteligencia militar que tiene, dejaría un arsenal con 2.750 toneladas de nitrato de amonio en el puerto para que cualquier país o cualquier generara un atentado que también los perjudicaría a ellos. ¿Y para vos cómo sigue todo esto? Para mí, como sigue, primero hay que pensar en las víctimas. Esto es gravísimo. Sí. Lo que ha sucedido es gravísimo. Creo que reitero por tercera vez que hay que ser muy responsable. Además, operan, no solamente hay muchísimos servicios de inteligencia operando en el Líbano, sino también muchísimos grupos terroristas, sobre todo salafistas y wahabitas. Si de todas maneras haya sido un accidente o haya sido un atentado, la responsabilidad inicial, no sé si estás de acuerdo, Alejandra, con esto, es de las autoridades del Líbano. Sí, claramente.
porque no debería haber estado el amonio ahí, ¿no? Absolutamente. Y más con lo que te estaba comentando de que el primer reclamo fue el 27 de junio de 2014. Por lo tanto, me parece que yo creo que los que trabajan en inteligencia, los que están en el gobierno y todos los actores que están en el Líbano saben perfectamente por qué sucedió esto. Yo no voy a emitir opinión porque no tengo la información certera. Todo lo que yo te estoy dando es información, Todavía estoy quizás ahora dando una opinión. La opinión es que esto ha sido una irresponsabilidad que asesinó a cientos de libaneses, porque cada día que pase va a haber mayor cantidad de muertos y mayor cantidad de heridos. Y quiero comentarte que en este momento, del 12 de julio al 14 de agosto de 2006, que yo lo cubrí, se produjo la segunda la guerra de julio en el Líbano. Para mí también es una fecha muy especial, por eso estaba haciendo un gran trabajo sobre el Líbano. Y murieron en segundos más seres absolutamente inocentes que en los 34 días que duró la guerra en el Líbano en el 2006, de la que fui testigo y cubrí, y quedé en el lugar más peligroso, que era del río Litani hacia la frontera con Israel, donde sucedieron los hechos más atroces que te puedas imaginar y se utilizaron todo tipo de armamentos. Inclusive se utilizó como un laboratorio de guerra en el 2006 Israel. Entonces, mi opinión es que no se puede, que esto se va a solucionar si no hay ocultamiento y si se investiga y se informa inmediatamente quiénes son los responsables. En este caso, ya más que responsables, culpables, porque esto va a impactar en todos los actores internos del Líbano y en los actores de la región, porque en el Líbano es un territorio donde se dirimen conflictos que no le pertenecen al Líbano en sí mismo. Israel, Irán, el eje de la resistencia, que es Irán, Siria, Hezbollah, con Israel se está dirimiendo en el Líbano. Estados Unidos, Irán se está dirimiendo en el Líbano. Lo que sí creo que esto es... lo que pasa es que esto es una tragedia humana con muy pocos precedentes. Encima, 6 de agosto es el aniversario de la bomba de Hiroshima, pero quiero dejarte otra información más. Sí. Hablamos del nitrato de amonio y hablamos que podría ser un accidente o que podría ser un atentado, una operación comando, ¿sí? Me parece interesante tener en cuenta lo que emitió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo, palabras textuales, que sus generales más allegados lo informaron que las explosiones habían sido causadas por una bomba de algún tipo. Eso lo dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 5 de agosto. Y agregó que le pareció un terrible ataque. O sea, lo ratificó en conferencia de prensa. Y habló de sus generales, de sus asesores, de su círculo más cercano, de que esto había sido un ataque. Cuando vamos a consultar los periodistas al portavoz del Pentágono, desde el Pentágono se han negado a declarar y directamente nos envían a la Casa Blanca para que nuevamente se ratifique lo que dijo el presidente Donald Trump. Entonces, estamos ante hechos concretos, ante información concreta, y hay un montón de cuestiones que no sabemos. Y veo que también existe una gran confusión entre grupos de resistencia, grupos terroristas, partidos políticos, y me parece que esto se tiene mucho más claro, y me parece que por una cuestión territorial y por una cuestión de cercanía, en Europa y en otros países más cercanos, por supuesto, a Medio Oriente y África, y creo que hay que hablar con mucha seriedad de muchísimos temas. Pero me parece una
Por eso, reflexión interesante la de Trump. Sí, no, es sumamente interesante y realmente te agradecemos esta comunicación, tu visión y todos estos datos que nos has dado, y te dejo la reflexión final y para así vamos cerrando la nota, y muchísimas gracias por tu tiempo y todos tus conocimientos. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias al programa por la invitación, y mi reflexión final tiene que ver con, lamentablemente, como en todas las guerras y como el Líbano es un país que está en permanente conflicto y, como dije, es territorio de conflictos que le son ajenos en muchos casos, y además tu pregunta con respecto al gran hecho político que tiene que suceder con este veredicto del Tribunal de la Haya. La primera víctima de la guerra es la verdad. En este caso creo que hay ocultamiento, que debe ser informado todo en forma fehaciente, como te dije, las cartas o el pedido que tiene que ver con que esto fuera trasladado a otro lugar, y que creo que ahora, por una cuestión humanitaria, nos tenemos que focalizar en las víctimas de este espantoso, obsceno y terrible desastre que ha sufrido el pueblo libanés. Creo que como seres humanos tenemos que ejercitar en forma permanente la empatía y pensar de que estos son absolutamente, como en todas las guerras, Alejandra, las víctimas son los inocentes. Y en este caso, haya sido un accidente o haya sido un atentado o haya sido un ataque, como dijo el presidente Trump, tenemos que bregar por esas víctimas, y es a mí lo que más me interesa siempre, y lo que más me interesa en los conflictos, más allá de mi trabajo como corresponsal y como analista geopolítica, pero creo que en una situación así y en todas las situaciones donde hay víctimas inocentes, tenemos que bregar por ellos y que salga la verdad a la luz, y los culpables, como dijo el primer ministro Diab, paguen por esta aberración que se ha cometido, Alejandra, que creo que consideras lo mismo desde lo humanitario, ¿no? Por supuesto, que los primeros son esas vidas humanas que se han perdido, pero bueno, te dejo a vos en tus palabras finales. Por supuesto que nos solidarizamos con todo el pueblo libanés y todas las víctimas del atentado o de el posible accidente. Así es. Muchísimas gracias, Alejandra. Un saludo para todos. Muchísimas gracias, Karen. Necesitamos aclarar, a la par que agradecer a nuestra columnista inefable, esta entrevista realizada a Karen Maron, que fue efectuada el día 5 de agosto, 24 horas después de haberse producido esta explosión en el puerto de Beirut. Estas fueron las hipótesis que se manejaban hasta ese momento y el curso de los acontecimientos, las líneas investigativas que Karen está desarrollando, nos ha pedido encarecidamente que aclaremos que se sigue trabajando en una historia que está en desarrollo, en pleno desarrollo, y por la información que se está manejando es muy probable que se haya tratado de un atentado, un ataque deliberado según las fuentes confiables que ella maneje. Queríamos aclarar esto por respeto a nuestra columnista, a la querida Karen Maron, que sigue trabajando seriamente con nueva información para nuestra audiencia, para todos, y porque a medida que pasan las horas, nuevos hechos salen a la luz. Los invitamos a que la sigan a Karen Maron en su Twitter personal y la acompañamos en este esfuerzo que es común en ella y que nos pone al día y nos ilustra respecto a lo que está sucediendo. Lugares muy conocidos, muy cercanos a donde nuestros cascos azules están desplegados. Gracias.
programa Cascos Azules, Argentinos por el Mundo, en Misión de Paz, es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.